Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este tiempo de tertulia política, de análisis de los asuntos más relevantes de la actualidad en este jueves 29 de mayo de 2025. Hoy nos acompañan diputados de la Diputación Provincial de Zaragoza con los que vamos a comentar muchos y diversos asuntos que hoy nos interesan. Pablo Blanquet, diputado del Partido Popular, buenos días. Hola, muy buenos días. Alfredo Zaldívar, diputado del Partido Socialista, buenos días. Buenos días. Y Carlos Rodrigo, diputado de Vox, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar por un tema no circunscrito evidentemente a la Diputación Provincial, pero aquí tocamos asuntos que están ahora mismo en boca de muchos. Hay muchos debates que vuelven, son guadianescos, que de repente se reabren. Y a consecuencia, es verdad, del tema de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, se reabre el tema de los aforamientos. Y este tema vuelve, como digo, con cierta frecuencia, con preguntas que yo creo que no me hago yo, que se hace la gente. ¿Por qué tantos aforados en España, en comparación con otros países de la Unión Europea? ¿Qué significa ser aforado? ¿Por qué a veces los políticos tienen tantas ganas de ser aforados? ¿Significa que los van a juzgar de otra manera? Ese es el debate que se abre y queremos conocer la opinión de los tres contertulios que nos acompañan. Pablo. Bueno, pues muy buenos días. A ver, como comentabas, originalmente los redactores de la Constitución y de las normas de desarrollo de la Constitución hablaban de aforamiento como un derecho de aquellos cargos públicos que toman decisiones con carácter, decisiones con mucha responsabilidad, y se trata de evitar que se les demandase de forma espuria, de forma política, de forma que pudiese perjudicarles por actos cometidos en ejercicio de sus cargos. Este aforamiento suponía que no podían ser juzgados por tribunales de primeras instancias, que tenían que ser juzgados por Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo incluso. Esto es la idea inicial, pero como sabemos no hay nada perfecto, ¿no? La realidad humana después en la práctica tiene muchos matices y desgraciadamente el gobierno que estamos sufriendo en España, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha aprovechado de esta situación, de este aforamiento, y la ha utilizado en su beneficio, como nos viene acostumbrando a realizar todas las mañanas que leemos la prensa. Hay algún caso de supuesta corrupción, incluso de corrupción ya juzgada por parte de Pedro Sánchez o del entorno de Pedro Sánchez, y en este caso, como digo, han aprovechado una figura como es el aforamiento para, si no me equivoco, el señor Gallardo, presidente de la Diputación de Extremadura, muy relacionado con el hermano de Pedro Sánchez, ha utilizado esta situación, además en un fraude de ley, porque han rechazado el acta en la toma de posesión como diputados varios diputados socialistas, hasta que llegase a él poder tomar posesión como diputado autonómico y de esa forma estar aforado y ser juzgado por un tribunal diferente al que inicialmente le correspondía. En este caso yo creo que se solucionaría aplicando el principio de retroactividad. Si tú has cometido unos hechos y te tenían que juzgar un determinado tribunal, si posteriormente a esos hechos recibes la condición de aforado, que no se te aplique. Yo creo que sería muy sencillo, un criterio interpretativo por parte de los juzgados, pero ya sabemos que este gobierno de Pedro Sánchez pone en duda incluso el Estado de Derecho, los jueces, y pone en duda todo lo que ponga en entredicho sus políticas. Alfredo. Bueno, pues como muy bien dice Pablo, es cierto que en la Constitución está contemplado el aforamiento de muchísimas personas en nuestro país. Decir que si buscas un poco en internet, pues te sale fácilmente un número de alrededor de 250.000 personas aforadas en España, que posiblemente políticas no sean más que unos 1.500, 2.000 por la cuenta que podemos sacar rápidamente. Son aforados los propios jueces del tribunal, los tribunales supremos, del Consejo del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad de Estado. Hay muchísima gente aforada. Sí que hoy es potestativo también por los propios estatutos de autonomía el poder eliminar ese aforamiento en las Cortes autonómicas, si se quisiese. Creo que en estos momentos Baleares sí que lo hizo, no sé si Murcia, pero bueno, es una figura jurídica que es legal y que ahí está.
Lo que a mí me fastidia en este momento es que tengamos suficiente jeta como para plantear en estos momentos que no emplean gentes alrededor de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Gallardo no tiene que ver nada con el gobierno de Sánchez, y hacer acusaciones en personas diciendo que se ha hecho un fraude de ley, rechazando actas para llegar a ser o a que llegase su número para poder ser partícipe de la Junta de Extremadura. Bueno, puedo citar casos mucho más cercanos de actas rechazados por gente del Partido Popular. En la propia Diputación Provincial de Zaragoza ocurrió hace un par de meses que gente que rechaza el acta para que pase una persona que interesa más, y que también ha vuelto a pasar también en las Cortes de Aragón. También gente del Partido Popular que ha rechazado actas para que pase otra gente, también en el Congreso Nacional del Partido Popular, y querer, bueno, pues llevarse las sardinas. No tiene sentido. Creo que tenemos que ser un poco más serios en todo esto. La figura jurídica, como he dicho, es legal. Lo utiliza a cada uno como quiere, y mientras no se pongan impedimentos o se eliminen, pues la gente podrá hacer lo que corresponda en cada momento. Y lo que pasa es que siempre buscamos el mal sentido cuando lo hacen nosotros, pero digo, lo mismo que acusa ahora Pablo, lo ha hecho el Partido Popular muchísimas veces y lo está haciendo día a día, pero es recurrente trabajar y deslegitimar al presidente Pedro Sánchez, que es la única intención que tiene el Partido Popular en España en estos momentos. Carlos. No puede ser que la justicia pues se utilice para proteger al poderoso y no tanto al inocente. Los aforamientos fueron creados para proteger a las instituciones y, claro está, no tanto a los políticos. El hecho de que políticos se encierren y se escuden en aforamientos para no dar cuentas, pues dan mucho que hablar en cuanto a la democracia que tenemos. Nosotros desde Vox pues, nos hemos personado pues, en la denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez y contra el presidente de la Diputación de Badajoz, y en las Cortes de Extremadura hemos presentado una iniciativa para que se retiren los aforamientos, porque consideramos que claro, los políticos no tienen que tener privilegios superiores a los ciudadanos. No sé si quieren añadir algo más. Bueno, yo por añadir o matizar. Sí, las declaraciones del señor Gallardo en contra precisamente de los aforamientos, ¿no? Esa doble vara de medir del Partido Socialista, que por un lado los rechazan y por otro se benefician de ellos, ¿no? No parece muy lógico, pero como decía, si tienes un líder como Pedro Sánchez, que un día te dice que no va a pactar con Podemos, al día siguiente pacta con Podemos, un día te dice que en cuanto ocurriese un caso de corrupción iba a dimitir, al día siguiente está rodeado de casos de corrupción y se mantiene. O sea, es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, por muchas declaraciones que haga, no tiene ningún sentido, porque las va a rechazar, no las va a cumplir. Únicamente decir que la gente que tiene que ser juzgada al final lo es. Posiblemente, pues bueno, no sea la justicia ordinaria, sea una justicia especial. Posiblemente se retrasen los procedimientos, pero al final la gente sí tiene que ser juzgada, siempre lo es. Y en este caso, pues lo que he dicho antes, que hablando de corrupción, que el Partido Popular hinche el pecho a los españoles no sabe malo, porque los únicos casos que ha habido demostrados de corrupción y han sido pues castigados han sido el Partido Popular, y en estos momentos pues ya digo que es muy recurrente el utilizar cualquier herramienta para deslegitimar a Pedro Sánchez. Sí, bueno, para terminar, el hecho de que un político se escude en un aforamiento para huir o protegerse de la justicia, pues yo creo que es una declaración sin abrir la boca. Y con eso ya lo quiero decir todo. Es que da la impresión, por cerrar este tema, la impresión de que cuando alguien quiere que le juzgue otro tribunal es porque ese tribunal va a ser más proclive a ese político. Quiero que se entienda bien las palabras, no estoy hablando de cosas raras ni de lawfare, pero da esa impresión, ¿no? Y todos sabemos cómo se eligen en determinados tribunales a los jueces en este país. No quiero abrir ese melón, solo digo que esa es la impresión que da a veces, porque tengo tantas ganas de que me juzgue el Tribunal Superior de Justicia o que me juzgue el Supremo. Y todo el mundo en la justicia ordinaria, cuando no estamos de acuerdo, recurrimos a los tribunales de superior instancia. Entonces, bueno, tampoco creo que haya demasiada diferencia.
Es un debate muy amplio, que sería el de la separación de poderes y cómo está la justicia en nuestro país. No vamos a entrar en ello. Bueno, yo solo quería dar un último dato para que la audiencia lo sepa y estemos todos en Aragón. Ya no hay aforados miembros del Gobierno de Aragón ni diputados. Y el resto de comunidades que lo han, con reforma de sus estatutos, que lo han realizado así, son Canarias, Cantabria, Murcia y Baleares. ¿De acuerdo? O sea, son esas 5 comunidades, una Aragón, donde ya no hay aforados, no son aforados ni los miembros del gobierno autonómico ni los diputados. Vamos a temas ya de la Diputación Provincial, que tenemos varios. Vamos a empezar, Carlos, por el tema de las ayudas, subvenciones a los barrios rurales de Zaragoza capital. Carlos, comenzamos contigo. Pues las subvenciones de la DPZ pues no son unas ayudas, son una herramienta para que los barrios puedan vivir con dignidad. Y estamos hablando pues de agua potable, de vertidos, parques, farolas, bancos, pabellones deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero está. ¿Qué podemos hacer para que llegue, para que no se pierda, para que esas necesidades que llevan años pidiendo en los barrios pues se cumplan? Pues hay que poner medidas, y por eso pues a nosotros nos gustaría que desde el equipo de gobierno de la DPZ y del Ayuntamiento de Zaragoza pues busquen soluciones para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido este año, que prácticamente entre 4 y 6 millones se han dejado de invertir. Yo creo que están buscando una solución para alargar el plazo. Sí. Pero de aquí a un futuro hay que buscar soluciones para que no vuelva a pasar. Este tema evidentemente no es nuevo, es también recurrente, ya que nombraba al equipo de gobierno de la DPZ. Alfredo, ¿cómo está este asunto? Bueno, pues a ver, esto es una cuestión de días, de años. Ha existido convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza que tienen que pasar inapelablemente esas inversiones de los barrios rurales por el Ayuntamiento de Zaragoza, porque son barrios del Ayuntamiento de la capital. Un convenio en el año 17 al 20 que no se finalizó como se debería haber finalizado. Se recuperó unas cantidades que no se invirtieron en ese periodo del 17 al 20 para el próximo convenio 21 y 24, y ha firmado con un ayuntamiento del Partido Popular y con el equipo de gobierno actual de la DPZ, en el cual pues se pusieron encima de la mesa los 9 millones del convenio cuatrianual de siempre, más 3 millones de euros que también se pusieron para sobrecostes de las inversiones anteriores del anterior convenio, más 4 millones para un concierto especial que hubo entre Diputación y Ayuntamiento de Zaragoza, para los gastos del CETRU, de bomberos y de la Perrera, la colaboración que había entre las dos administraciones. Y hemos llegado al año 24 y ha habido, incluso por reconocimiento del propio Ayuntamiento de Zaragoza, que la ejecución de esas inversiones en porcentaje no eran las que tenían que haber ocurrido. No sé por qué, porque son inversiones que se tienen que repartir durante los 4 años del convenio, y llegar al último año del convenio con un porcentaje de inversión realizada de un 15, 20, 30%, porque el último año se corrió bastante. Pues bueno, lo único que se dijo de la Diputación es que había que justificar esas inversiones, como ponía en un punto del propio convenio. No se hizo así, pero bueno, yo creo que las conversaciones entre el nuevo ayuntamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación están existiendo. Creo que se recuperará el convenio para el año 25-28, y creo que, como no se hace con el resto de ayuntamientos de la provincia, que quien no cumple devuelve el dinero, con el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha hecho nunca así. Creo que todo lo que no se ha ejercitado o ejecutado estos años anteriores podrán recuperarse en el nuevo convenio 25-28, pero tienen que ocurrir pues esa conversación entre ambos gobiernos, capital y Diputación, para que esto se vuelva a llevar a cabo. No hay ninguna intención en contra o en contrario por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, y espero que por el Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien tiene que recibir esas subvenciones, esos dineros, pues tampoco la haya. Pablo. Bueno, a ver, yo creo que este tema ya lo hemos comentado alguna vez y
y creo que es importante dejar claro para los que nos escuchan que este es un convenio muy sencillo, es un convenio como los que se firman para el plan de concertación con los ayuntamientos, y que en uno de sus artículos dice que la justificación se realizará con un certificado de recepción de esos fondos. En ningún momento dice ese convenio que haya que justificar en determinados plazos, con un determinado plan y con unas determinadas inversiones por año. Yo creo que eso debe de quedar muy claro, y a partir de esa idea dejar claro que Diputación Provincial de Zaragoza lo que le molesta es que el Ayuntamiento de Zaragoza sea del Partido Popular y que el Ayuntamiento de Zaragoza esté haciendo un buen trabajo. Eso es lo que les molesta. Están utilizando este convenio de barrios rurales de alguna forma para frenar esas políticas que está poniendo en marcha el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza y la alcaldesa Natalia Chueca, basándose en eso. Pero tú si coges el convenio, ahora mismo no recuerdo el artículo concreto, pero hay un artículo que dice, y los que somos alcaldes lo conocemos porque recibimos planes, no sé, el año pasado, todos los años de este tipo, planes de concertación a día 30 de diciembre, en los cuales tú tienes que hacer un certificado como que has recibido ese dinero y que lo aportas a tu tesorería. No tienes que justificar ningún tipo de inversión en ningún plazo ni nada más. Como digo, es una estrategia política del Partido Socialista para entorpecer la magnífica labor que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza. Carlos. Sí, desde Vox pensamos de que habría que hacer algo para que se pueda cumplir, para que no se pierda ese dinero. Yo creo que habría que poner fechas vinculantes, habría que hacer los proyectos técnicos con el tiempo suficiente, y se podrían hacer unos grupos de trabajo que vigilaran de que se hacen esos proyectos, de que se realizan las obras, de que se justifican. Y si al final esto no se hace y se pierde el dinero y hay que devolverlo, pues tendrá que ir con nombres y apellidos para que no vuelva a ocurrir. Porque invertir en los barrios rurales es invertir en justicia y en futuro, y no podemos dejar que el futuro se quede sin financiación. Nadie habla de la labor del Ayuntamiento de Zaragoza en ningún momento. Estamos hablando hoy, he comentado un convenio del 17-20 que no coincidió con el gobierno del Partido Popular, del 20-24 que sí, y del 25-28 que sí también coincidirá. No es un plan de concertación, Pablo, estás totalmente equivocado. Hay un convenio en el que el punto 5 dice que se tiene que recibir el dinero, hay otro punto posteriormente que dice que tienen que justificar las obras, y yo no pongo más que un ejemplo encima de la mesa. O sea, la Diputación no tiene ninguna culpa. Si a cualquier ayuntamiento de la provincia nos diesen 4 millones por año, creo que ninguno esperaríamos al año cuarto a ejecutar esas inversiones. El certificado del Ayuntamiento de Zaragoza es clarísimo y reconoce que a principios del año 24 había ejecutado un 11% de las obras comprometidas en ese convenio. No sé cuál es el problema por parte de Diputación Provincial de Zaragoza. No estamos valorando ninguna labor de ningún ayuntamiento, si no estamos haciendo cumplir, ya digo, y no lo hacemos con Zaragoza, porque cualquier ayuntamiento que cuando llega el plazo no ha ejecutado sus obras y no ha gastado el dinero, tiene que revertir el dinero a Diputación. En el caso de Zaragoza no ha sido así, no lo fue del 17 al 20 y no hay intención de que sea del 21 al 24, y en el momento que Zaragoza pues se ponga las pilas, el gobierno que esté en Zaragoza pues recibirá el dinero como siempre, y esperemos que llegue a la ciudadanía, como dice Carlos. Hay muchos polideportivos en muchas calles, hay muchas conducciones de agua que hay que arreglar en los barrios, y lo que no entiendo es que se haga una planificación por parte del ayuntamiento de que sean repartidas esas inversiones durante los 4 años y se vayan ejecutando. Es que llegar al último año con un 11% de ejecución, yo pienso que es lamentable. Gobierne quien gobierne, y no valoro ninguna labor de ningún ayuntamiento ni de ninguna alcaldesa. Bueno, en cuanto a la ejecución, muy rápidamente, no viene al caso, pero por comentar al compañero Alfredo, la Diputación de Zaragoza tiene 190 millones de remanente, que yo creo que este es un tema que trataremos si nos da tiempo. Sí. Eso habla de la poca ejecución que están teniendo los últimos presupuestos de la Diputación Provincial. 190 millones de euros que se han dejado de ejecutar frente a estos 4 millones de euros que me dices, Alfredo. Yo creo que para los pueblos de la provincia esos 190 millones de euros en forma de plan de concertación nos vendría muy bien, y somos mucho más pueblos en la provincia que barrios rurales. Yo quería introducir aquí, ya ha salido, ¿no? Pero les tengo que preguntar. Aquí ha habido cruce de declaraciones desde hace meses entre Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces les tengo que preguntar, ¿por qué se ha dado esa circunstancia? ¿Por distinto color político? Estamos hablando de instituciones, ¿eh? No estamos hablando de partidos.
Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que yo quiero que me digan, Alfredo. En nuestro momento lo que no me explico y intento explicar, y lo he dicho abiertamente desde el año 17. Sí. Yo soy diputado en la DPZ desde el año 15 y ha ocurrido siempre lo mismo. Y ha habido diferentes colores en los ayuntamientos de Zaragoza. Yo entré con un gobierno socialista que no cumplió con el plan de barrios rurales en tiempo y forma. Sí. Continuó un equipo de gobierno de CEC que no cumplió. Ha continuado un equipo de gobierno del Partido Popular que no ha cumplido. Lo que no sé por qué pasa eso. Nosotros eso no lo estamos discutiendo. Clima, ahora a eso me refiero. Pues no lo sé, pero que no estamos diciendo más que siempre lo mismo. O sea, que si el ayuntamiento ejecuta y cumple y gasta los dineros, los tendrá siempre. Ya digo, con mayor permisibilidad que se da a los municipios. A los municipios no nos permiten que se nos pase un plazo. Tenemos que revertir el dinero. A Zaragoza se le permite siempre. Yo creo que es cuestión de planificación y no estamos criticando nada de nadie. Ya. Lo que no podemos tirar siempre es aguas fuera, decir, no, es que Diputación no pone ningún problema, no, es que Ayuntamiento tampoco, sí, alguien tiene el problema. Diputación ha adelantado en el primer año 4 millones, en el segundo 4 millones y en el tercero 4 millones. Y en el cuarto, cuando recibe el nivel de ejecución, en este caso, lo que no hace es pagar el cuarto año, que eso es lo que critica el Partido Popular, que no han pagado el cuarto año. Si no han justificado los 12 anteriores. Ese es el problema. Carlos, me pedía la palabra, luego Pablo. Sí, para terminar, sí que es cierto que hay cruces de declaraciones y esto no ayuda a la ciudadanía entre el Partido Popular y el PSOE. Nadie quiere tener la culpa, todos quieren tener la razón, pero al final nosotros desde la parte de fuera, desde Vox, desde lo que nos toca, lo que les pedimos es que con sentido común pues dialoguen y que busquen la solución para que este dinero se pueda invertir, porque es de verdad necesario y yo creo que al final se va a hacer. Nosotros en el pleno de la Diputación Provincial ya hemos sacado este tema, ya hemos hablado también en reuniones con la vicepresidenta y les hemos pedido que por favor que esas subvenciones no se pierdan, que lleguen a los barrios y que busquen la solución de una manera o de otra, pero que lleguen. Está claro que, como dice el compañero Carlos, se tienen que poner de acuerdo Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza, que este dinero llegue a los ayuntamientos, que se cubran todas las necesidades, que son muchas. Los pueblos tenemos necesidades, pero los barrios rurales también, y que se debe llegar a un entendimiento. El clima político en Aragón parece que está calmado y es de entendimiento. Invito a la Diputación Provincial de Zaragoza a que deje de un lado esa especie de rencilla política y que asuma que el Ayuntamiento de Zaragoza lo está haciendo bien y que se pueda llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. A ver si en la próxima tertulia de Diputación hay novedades, insisto, y se ha bajado el diapasón de ese clima, o hay algún tipo de acuerdo para este próximo convenio, como decía Alfredo, 2025-2028. Cambiamos de tema, igual bajamos un poquito, o no lo sé. Cultura, Alfredo, se ha presentado la 30ª edición del Veruela Verano. ¿Qué significa el Veruela Verano dentro evidentemente, de la programación cultural de la Diputación? Bueno, a ver, hay un interés especial en Veruela por parte de Diputación Provincial de Zaragoza desde hace muchísimos años y desde cualquier equipo de gobierno que ha habido en Diputación, con darle un valor sobre todo al territorio, al espacio monasterio de Veruela. Sabemos que queremos abrirlo como parador nacional y que es una reivindicación desde hace muchísimos años con diferentes gobiernos, tanto en Diputación como en el Gobierno de España, y que posiblemente, pues ojalá, estemos en una etapa final y que veamos ya por sí que sea una realidad. Y bueno, pues queremos seguir apostando por ese territorio y queremos también dar una muestra en defensa de la cultura por parte de Diputación, precisamente en ese entorno de Veruela. Tenemos en estos momentos dos festivales, un Veruela Estival, que es la segunda edición, y un Veruela Verano, que lleva produciéndose desde hace 30 años. Se presentó ambos festivales, y ambos Veruela Verano y Veruela Estival, en Diputación estos días atrás. El Veruela Estival ya son actividades de teatro, circo, literario referente a Bécquer, muchas actividades para el público en general y de forma gratuita para que la gente visite. Empezó por un espacio y un espectáculo de luz que se denominó Astra en los días 18 y 19 de mayo,
que hoy 17 y 18 de mayo, que hubo a 2.500 personas y bueno, pues una programación exigente y atractiva durante todo el verano. Únicamente se parará en los 4 sábados de agosto, que está el Veruela Verano, con las actuaciones de Estrella Morante, El Canca, James Rhodes, creo, y Abraham Boba, que bueno, pues que es también una módica entrada de 9 euros, pues es un espacio donde la iglesia de Veruela se llena y creo que bueno, pues que es digno de admirar y de ver. Les ruego brevedad, porque quiero llegar a otro asunto y el tiempo apremia. Pues el monasterio de Veruela de la DPZ no es una piedra, es un monumento lleno de historia, lleno de paisaje y de cultura viva. La Diputación Provincial todos los veranos pues lo convierte en un escenario único donde hace música, poesía, hace encuentros, etcétera, etcétera. Al final es un monumento lleno de vida que le da más valor y acerca el patrimonio a la ciudadanía y por eso nosotros como grupo político lo apoyamos. Ajá. ¿Y Pablo? Pues poco más que añadir. Yo creo que acercar la cultura a los pueblos es esencial. Tenemos auténticas joyas en nuestra provincia y aprovechando el verano, que es una época en la que la gente suele tener más tiempo para viajar o para ver este tipo de espectáculos, yo creo que apostar por la provincia y apostar por Veruela está bien. Es una apuesta segura, se está haciendo buen trabajo, se iba haciendo buen trabajo desde hace muchos años y yo creo que es un buen festival. Ya sabía yo que iba a haber entendimiento, lógicamente, también es verdad. Vamos al último tema que tenemos, aún nos quedan 5 minutos. Presentó en el último pleno de mayo de la Diputación el Grupo Popular una moción para proponer la convocatoria de ese plan provincial de concertación económica para este año, para este ejercicio de 2025. Pablo. Bueno, pues como ya he comentado antes, Diputación Provincial de Zaragoza tiene un remanente de tesorería de 190 millones de euros, que es un dinero que está parado, está en su tesorería y que, como viene siendo habitual en los últimos años, ese dinero se repartía en forma de plan de concertación a los ayuntamientos. Unas veces se hacía en verano para que los ayuntamientos tuviesen tiempo para poder ejecutar ese plan, otras veces se hacía a final de año, en cuyo caso no se podía ejecutar, se tenía que incorporar a tesorería, pero bueno, era un balón de oxígeno que tenían los ayuntamientos para poder afrontar gastos al año siguiente a través de la fórmula de incorporación de remanentes de tesorería. Este último año, Diputación Provincial de Zaragoza, sin dar muchas explicaciones, no convocó ese plan de concertación. No entendemos los motivos porque hay dinero. Lo que parece que no hay es voluntad política de hacerlo, y lo explico muy brevemente para los que nos están escuchando. No estamos hablando de cosas marcianas, de inversiones, estamos hablando de infraestructuras deportivas, de campos de fútbol, de arreglo de cañerías de nuestros pueblos, de abastecimientos de agua, de líneas de luz, de cosas necesarias que nuestros pueblos necesitan y que con los presupuestos municipales nos quedamos muy justos. Así que en el último pleno, desde el Partido Popular, presentamos una moción que consideramos que iba a aglutinar la voluntad de todos los grupos, instando a la Diputación a aprobar ese plan de concertación, pero no fue así. El Partido Socialista la rechazó, toda la izquierda en general, y nos vimos que no estábamos apoyados, que no era voluntad de aprobar este plan de concertación. Alfredo. La rechazamos como equipo de gobierno porque no deja de ser una propuesta recurrente por parte del Partido Popular. Sí que entendéis por qué no se da. A mí me gustaría que fuésemos transparentes desde el principio, puesto que tú sabes, que eres alcalde como yo, que ha habido unas reglas fiscales que han sido pues permisibles en los años anteriores, porque gracias al COVID pues ha sido así, pero en estos momentos hay que tomar una decisión seria, que tú sabes que ese dinero la Diputación lo va a repartir para los municipios. Este equipo de gobierno ha sido el equipo de gobierno que más dinero ha dado históricamente en la Diputación Provincial de Zaragoza a todos los municipios. Y hay que buscar el momento, como si se os explicó, y lo sabéis, y lo conocéis y lo comprendéis, de que no se pueden saltar la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en partes y en veces, porque se tiene que hacer ahora en una sola vez. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso después tiene consecuencias, conlleva el hacer un plan económico financiero, y lo que hay que hacer es, cuando toman la decisión, de repartir una cantidad importante para que después, cuando tengamos que cumplir con ese plan económico financiero, que tienen que ser los 2 años siguientes, la opción ha sido atractiva, positiva para los municipios. Creo que lo sabéis y lo entendéis. ¿Y cuándo la propuesta no ha sido recurrente? Ya sabéis que va a ser este año, si os lo dijo el presidente en el pleno. En el pleno el presidente lo dijo que se iba a hacer,
que no se votaba en contra porque no, sino por la situación y la oportunidad recurrente que hacéis, que sabéis que tú eres alcalde y tú tienes que mirar las cuentas de tu pueblo, como las miro yo, y yo hice lo mismo el año pasado en Remolinos que hicimos en Diputación. No saltarnos las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria para hacerlo este año, porque eso conlleva hacer un plan económico financiero, que tú lo sabes. Carlos. Nuestra opinión es que la Diputación Provincial de Zaragoza pues tiene que gastar el dinero en necesidades y no en vicio. Y es lo que nos está ocurriendo últimamente. Hay 15 o 20 millones ahí que se están gastando aproximadamente pues en asuntos ideológicos o innecesarios, y ese dinero tiene que ir a un plan de concertación que es la necesidad. Lo que no podemos hacer es que a final de año nos hayamos gastado todo el dinero, no nos gastamos el dinero, pasamos el techo de gasto. Esto quiere decir que no podemos gastar más. Entonces hemos gastado primero en vicio y no en necesidad. Y el plan de concertación, que es lo que necesitan los alcaldes de los pueblos de la provincia, al final no lo reciben. ¿Nos podría dar algún ejemplo de lo que es el gasto innecesario? Pues los gastos innecesarios que nosotros hablamos, que son entre 15 y 20 millones, sí. Pues ahí embarcamos todo lo que es la memoria histórica, violencia de género, Agenda 2030, cargos públicos innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que alguna vez ya en esta tertulia ha aparecido. Nos enumera siempre, sí. Exacto. Una otra cuestión que hay que estudiar también, que hay que hacerlo a través de un plan económico financiero, financiero sostenible, hay que hacerlo a través de una Agenda 2030, hay que hacerlo en plan de concertación. También es una figura que tú sabes, Pablo, los vecinos, Alfredo, no entienden de burocracia. Los vecinos quieren buenos servicios y que no les contemos películas de que si se cumple, se incumple. No sea los vecinos quieren gestión. Los vecinos quieren gestión. Que no se puede hacer así como así. Veremos a ver si tenemos en este año, ¿no?, el plan de concertación. Llegará como ha llegado siempre. Bueno, lo que ya no tenemos es más tiempo. Muchas gracias a los tres: Pablo Blanquet, Alfredo Zaldívar, Carlos Rodrigo. Gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.